Doraemon, junto al Pato Donald, es uno de mis personajes favoritos de la infancia y de todos los tiempos, y no es de extrañar debido a sus maravillosos inventos y a sus entretenidas aventuras. Por eso, no es de extrañar que considere a Stand By Me Doraemon como una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Después de todo, recopila las mejores historias de Doraemon, ¿no? No podían estar más equivocados. Tras verla, me decepcionó, no solo porque se me había prometido en los trailers un festival de feels y que millones de japoneses lloraron con la película, sino que esta película incluso palidece en comparación a los momentos tristes que se vieron originalmente en la serie que está basado esta película. En fin, empecemos ya con la crítica si quieres saber más de lo que hablo. Pero antes que nada, me quejaré de la horrible decisión de poner a estos dos pedazos de mierda, como los que doblan a Shizuka y Nobita adulto en mi país, España. ¡Maldita España! No solo son famosetes de turno que le quitan el trabajo a dobladores de verdad, sino que encima el Nobita adulto suena como el Nobita Yonki de Cálico Electrónico, por no hablar de la Shizuka adulta que parece más vieja de lo que aparenta. Como ya dije anteriormente, esta película se basó en los siguientes capítulos de Doraemon, con lo cual, si ya lo has visto, muy posiblemente no te hayas perdido nada nuevo aquí, pero para los que no hayan visto Doraemon en su vida, les daré un sencillo y acortado resumen de lo que trata. Básicamente, la serie trata de Doraemon, un gato robot del futuro enviado por un tataranieto de Nobita, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de este y ayudarla a que en un futuro evite los graves problemas que no solo arruinarán su vida, sino la de toda su familia y la de bastantes generaciones de esta. A diferencia del anime y del manga, aquí Doraemon ni siquiera quiere ir en un comienzo a cuidar de Nobita y cree firmemente que no servirá de nada ayudarlo, pero si creías que Doraemon aquí era un capullo, no tiene nada en comparación lo que hizo Sewashi. Y es que este desalmadamente obliga a Doraemon a cuidar de Nobita gracias a un programa que tiene en su nariz y que básicamente lo tortura físicamente en caso de que quiera hacer algo en contra de su programa. Este mísero detalle arruinó completamente cualquier posibilidad de ver esta película salvable. No solo es demasiado cruel con Doraemon, sino que encima va en contra de la naturaleza de la serie. Sí, podréis intentar defender esta basura, intentando decir cosas como ¡es que es un reboot y los reboots son diferentes! o pero es que en el anime todavía Doraemon era obligado a estar con Nobita. pero al menos en el anime y en los capítulos, a pesar de que estaba obligado a cuidar de Nobita, este quería realmente ayudar a Nobita e incluso Sewashi lo trataba con respeto, como si fuera alguien más de su familia. Pero en el anime todavía hay violencia de esa incluso más fuerte. Vamos a ver. Si bien en el anime había violencia, al menos era más moneda, o bien la hacía el villano de turno para causar pánico, o bien Nobita y sus amigos se la buscaban. Esto a comparación es un ataque desproporcionado. Y se pone realmente feo cuando descubres que en el anime y en el manga los robots son tratados como iguales, y tienen leyes para que no los maltraten. Y mucho menos que los sobreexploten como esclavos. Algo también que veo ilógico es que en el anime Nobita se toma demasiado bien el hecho de que Doraemon y su compañía son del futuro. En el anime al menos él se cuestionaba si realmente eran del futuro, por no hablar de la gente del barrio, los cuales se sorprendían cuando veían los inventos de Doraemon por primera vez en acción. No como aquí que lo aceptan como si nada. Demonios, incluso los padres se sorprendían cuando Nobita les presentó al Doraemon. Terminará esta parte, continuaré con las que están basadas en un huevo para Shizuka y Adiós Shizuka, las cuales en respecto a lo que se refiere a la fidelidad que tienen no tengo ninguna queja. Pero es aquí cuando comienza el mayor problema de la puta película. Y es que en estas escenas se nos restriega en la cara el que Nobita no debería de estar dependiendo de Doraemon, de que sí debe de valerse por sí mismo, que con los inventos de Doraemon no va a llegar nada por sí solo, de que con los inventos de Doraemon no va a impresionar a nadie por mucho que tenga esos inventos, de una forma para nada sutil y pésimamente ejecutada. Analizaré esto en detalle cuando llegue a la última parte. Continuando con las partes del romance en la pequeña montaña y laborar en Nobita y Shizuka, solo he de decir que las noté demasiado apresuradas. En lo especial de estos dos capítulos, al menos se tomaban su tiempo en explicar cada cosa y todo eso. Pero aquí la han agregado las dos de una manera tan forzada. ¡Bien a salvar a Shizuka! ¡Vayamos a la boda! No importa que el futuro se pueda cambiar
drásticamente. Aunque para crédito a la montaña nevada, al menos se esforzaron en hacer a Nobita más simpático que en su contraparte del anime. Recuerdo muy bien que en la contraparte del anime solo se salvaba Shizuka para quitársela a Kigusu, que la salvó antes. Menudo imbécil. Total, que llegamos a la última parte de la película. Y cómo no, Doraemon se tendrá que despedir de Nobita, debido a que piensa que ya madura lo suficiente y... ¿Qué cojones? ¿Qué es porque esa mierda de programa lo obliga? ¡Felicidades! Habéis arruinado un momento emotivo con el programa de mierda. Total, que pasa lo que tenía que pasar, Nobita se enfrenta con Gigante y gana. Pasan varios días y es el Día de los Inocentes. Recuerdo que en el anime, Gigante era tan hijo de puta que logró joder los sentimientos de Nobita, no solo engañándolo, sino que utilizó a Suneo disfrazado de Doraemon y le hizo creer que de verdad había vuelto y riéndose en su cara. Y aquí, en lo que pretende ser la película más depresiva de Doraemon, ¿qué es lo que tenemos? Nobita, he visto a Doraemon. Oh, espera. Mentí, LOL. No te ofendas, es el Día de los Inocentes. Sí, sé que Nobita no es el más inteligente del grupo, y sé que esto está basado también en el manga original, pero ¡venga ya! Me prometisteis que me iba a emocionar y a deprimir y no estáis haciendo nada. Solo copiar y pegar. Bueno, en fin, el resto no tengo mucho que hablar. Al final todo se arregla, Doraemon vuelve y todos son felices para siempre. ¿Puedo comenzar ya con algunos problemas? Empecemos con lo gordo, señores. Lo primero es la moraleja de mierda. O mejor dicho, cómo te restringan en la cara que Nobita va a dejar de necesitar a Doraemon en un momento. Eso no sería nada grave, de no ser por dos problemas. En primera, en la mayor parte de la película te bombardean en la cara con la puta moraleja de los cojones de... ¿Y cómo soluciona el resto de sus problemas Nobita a lo largo de la película? ¡Exacto! ¡Con Doraemon! En segunda, sí, sé que es la conclusión original de la obra, que fue creada originalmente para continuarla, pero joder, sí que le sienta como una patada en los huevos ese bombardeo que he sufrido durante una hora. Siguiendo con el tema, no me puedo creer que hayan destrozado la amistad de Doraemon y Nobita de semejante manera. Sí, sé que Nobita no es la mejor persona que trata a Doraemon, pero ahí la amistad era genuina. Aquí su amistad se siente más bien como si el programa lo obligara. Y sí, sé que estoy dando demasiado el puto coñazo con lo del programa, pero ¿qué se le va a hacer? No lo siento natural, y se ve demasiado forzado para ser verdad. Y por último, pero no menos importante, sé que esto es un reboot, pero al parecer, según yo, falla en tres cosas que debería hacer bien un reboot. En primer lugar, no aportan nada nuevo ya al universo extendido de Doraemon. Ninguna nueva perspectiva, ninguna nueva subtrama, ninguna nueva mierda, ninguna expansión del universo. Sé que alejarse de la esencia original es malo, pero aún peor es copiarlo todo del manga y añadirle unos cuantos extras de mierda que no se para que se note que es nuevecito y todo eso. ¿No es mejor que el contenido original y no hace algunas mejoras para diferenciarlo? Y en tercera, es que más que una película independiente parece más bien un clip recopilatorio de los mejores episodios de la serie. Tan solo le añades 4 chorradas y ya tienes tu película. Dios, si sale más barato bajarse los capítulos de YouTube de los que se basa la película y ya prácticamente, si le borras las pantallas de título y toda esa mierda, es que prácticamente es lo mismo. Pero lo que sí que no le voy a perdonar a esta película es que me haya engañado. ¿Cómo se preguntarán? Pues muy sencillo. Anunciarlo como el final de la serie. Sí, todo muy bonito de que se va a acabar la serie y qué tal, y que va a ser lo último y que no va a hacer más verga. Pero tranquilos, gracias a nuestro amigo el status quo de mierda, no se tiene por qué acabar la serie. Seguiremos vendiendo juguetes y mierdecita a los niños pobrecitos. Aún seguiremos con la serie de 2005. Aún seguiremos haciendo películas que nada tienen que ver con la trama y que son fantasiosas. Dios, si de verdad hubieran querido hacer el final de la serie, hubieran hecho un final bastante diferente. ¿Qué tal esa animación flash hecha por los fans donde Doraemon se queda sin baterías y que Nobita al fin se pone las pilas y, gracias a su determinación por salvar a Doraemon, trabajando día y noche para conseguir una cura para Doraemon sin que se le borre la memoria?
y que al final gracias a su esfuerzo consigue finalmente a Shizuka y reparar a Doraemon. Dios, sé que puede sonar algo irrealista, pero ese final es bastante más satisfactorio que este pedazo de mierda que pretende ser la cosa más triste de Doraemon. ¡Dame los feels! Sobre el apartado artístico, no hay mucho que decir en realidad. El 3D se ve bonito, pero solo en los fondos. Los personajes, a excepción de nuestro querido Doraemon, se sienten bastante raros. Es como una mezcla extraña entre hiperrealista y caricaturesco. Es que queda muy raro. Y sobre el apartado sonoro, bueno, tengo una pequeña quejilla. Se supone que esta película también intentará dar emociones recordándonos a Doraemon. Ahí todo bonito, pero falta algo. Algo que he visto en casi toda la película existente de Doraemon. Es muy característico. Tan solo piense. ¡Ah, sí! ¡El puto opening de los cojones! La canción original de esta película podrá ser muy bonita y toda esa mierda que traguéis. Pero creo honestamente que un remix del opening original de Doraemon en versión triste le hubiera quedado que ni pintado esta película. Y hubiera quedado mucho mejor que esa canción nueva. Al final del día, esto solo es otro pobre intento de revivir nuestras infancias. Y es algo bastante mediocre. Puede que a algún fan de Doraemon le guste, pero creo que a un verdadero fan no le gustaría. Después de todo, es la misma historia, y para una serie que lleva tantísimo tiempo al aire, no lo vería ni suficiente. En resumidas cuentas, le voy a dar a esta cosa un 4 de 10. A pesar de abiertamente haberme desahogado con esta crítica, objetivamente hablando, no creo que merezca una nota más baja. Pues nada, en eso se queda todo. Nos veremos en futuros vídeos. Y hasta pronto. Mira, mira las flores que brillan con el sol, os saludan diciendo